En este video estaremos considerando las respuestas del estudio del libro del 17 al 23 de junio 2024. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar inicio a esta consideración y para esta semana tenemos el capítulo 11, párrafos 5 al 10 y el único recuadro de la página 89. Veremos más sobre el viaje del apóstol Pablo junto a su compañero Bernabé, qué vivencias y retos enfrentaron y cómo los manejaron, y qué lecciones nos deja esto a nosotros. Párrafo 5. ¿Cómo predicaron Bernabé y Saulo en Chipre? Respuesta. De una manera diligente. Ellos no andaban vacacionando, no andaban como de exploradores o de paseo, sino ellos tenían un objetivo claro. En cuanto llegaron, se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Otro comentario. Luego cruzaron la isla de punta a punta, seguramente dando testimonio en las ciudades principales por las que fueron pasando. Caminaron unos 160 kilómetros. Imagínese, caminar tal distancia. No tenían carros, no tenían bicicletas, motocicletas, vehículos. Ellos caminaban. Sin duda, tenían una resistencia física muy admirable, pues hoy, debido a la alimentación y a cómo están las cosas hoy, muchos empiezan a sentir ciertos dolores físicos que no les sería posible caminar tal distancia. Pero, aunque hay hermanos que no pueden caminar grandes distancias como esta, tienen un espíritu de evangelizadores muy contagioso en la predicación. Y eso es algo que con solo verlos nos motiva, nos alegra y es algo que respetamos y admiramos. 6 y 7. Pero vamos a pasar a continuación al recuadro. Este recuadro nos dice la sinagoga de los judíos. Las sinagogas eran el lugar de reunión de los judíos, en hebreo, Keilah. Y literalmente la palabra sinagoga significa reunión o asamblea o grupo de personas, como congregación también. A principio, vemos que los judíos la usaban para referirse a sus reuniones, pero con el tiempo empezaron a usarla para referirse al lugar donde se reunían para adorar a Jehová. Eso es por un lado, pero cabe destacar que la Biblia, específicamente en el libro de Hechos, menciona que los hermanos se reunían en casas particulares de hermanas, de hermanos, eran hogares, y allí, no la casa, no el edificio, sino los que se reunían eran la congregación. Así que es un punto interesante, ya que algunas personas creen que la congregación consiste en una edificación física, en un edificio físico, pero la Biblia más bien dice que son las almas que se reúnen las que forman la congregación. Así que no es un edificio, sino son el grupo de asamblea o reunión o de sinagoga o de congregación los que forman en sí la adoración al Dios verdadero. A lo mejor admiramos nuestro salón del reino, a lo mejor nos gusta nuestro salón del reino y eso está muy bien, pero debemos recordar que no es la edificación física la que forma la congregación, sino son las almas, son los miembros. Y eso es muy importante de entender y por supuesto, un lugar adecuado de reunión facilita el propósito. No está de más decir que nuestro Señor Jesucristo asistía a las sinagogas de su día, las cuales aparecieron durante el destierro de 70 años en Babilonia o poco después. Iban allí para adorar a Dios, aprender de Él, leer las Escrituras
y escuchar discursos. Nuevamente Jesús iba a la sinagoga y hubo un día en que él tomó el rollo de Isaías y lo leyó en voz alta. Así que es un punto interesante, a lo mejor no mucho meditamos o pensamos en estos detalles, pero es muy interesante y enriquecedor considerarlo. Después del destierro, no todos los judíos regresaron a Palestina, muchos viajaron al extranjero por negocios. Había 127 provincias del imperio persa, se menciona. Luego se formaron barrios judíos en numerosas ciudades alrededor del mar Mediterráneo, y se les conoció a estas comunidades conjuntas como la diáspora, que significa dispersión. Bueno, son detalles. ¿Y qué día era que ellos se reunían? Como ya lo mencioné, todos los días sábados. Claro, ellos no le llaman sábado, ellos le llaman Shabbat. Y no era a partir de las 12 de la noche, sino ellos tenían, y está en la ley, que debían contar el tiempo del Shabbat, la observancia del Shabbat o del sábado, a partir del momento en que cae el sol del día viernes en la noche, no explícitamente a las 6 p.m., sino en el momento en que ya está oscuro. A partir de ese momento, en tiempos bíblicos y hasta la fecha, se observa de esa manera el sábado o día de reposo o día de descanso o de Shabbat, no con el propósito de ver televisión, sino más bien de enfocarse en lo espiritual. Y para ellos, en tiempos bíblicos, la mejor manera de hacerlo era asistiendo a la sinagoga, donde leían y explicaban la palabra de Jehová, no en el idioma español, tampoco en inglés, gracias a Jehová, sino en el idioma original, el hebreo. Muchos de ellos hablaban griego, latín y seguramente otros idiomas, pero el idioma original era el hebreo, y en ese idioma, el hebreo bíblico, ellos tenían estas consideraciones de las Santas Escrituras en ese idioma original. Así que sin duda era un placer y una verdadera clase, una verdadera cátedra magistral asistir, y ahora imagínese encontrarse allí al Mesías Jesucristo sentado y tomando la palabra, participando con su oratoria o sus comentarios o con su lectura. Podemos pasar ahora al 6 y al 7, parte A. ¿Quién era Sergio Paulo y por qué se puso su consejero en contra de las buenas noticias? Él era un gobernador en la isla de Chipre, representante del Senado romano. A este hombre también se le llamaba procónsul. Se dice que era un hombre inteligente y que estaba interesado en el mensaje del reino. Ahora, aquí se le llama, dicho de una manera suave, de una manera como con etiqueta, su consejero, pero en realidad era su brujo personal, un brujo literal, llamado Bar Jesús. Así que si alguien piensa que solo Jesucristo se llamaba Jesús, en realidad no, la Biblia menciona otros Jesús. Y este hombre, este brujo, al ver que el procónsul era su cliente, estaba interesado en los asuntos de la Biblia, en los asuntos de los cristianos, en el asunto del cristianismo, se molestó tanto, se enojó tanto, porque evidentemente esto significaba una pérdida económica para él. Él era un político, un hombre importante con autoridad, y decir que él era su cliente, esto le daba a este brujo un prestigio y por supuesto un buen ingreso económico, así como la confianza, la amistad y la influencia a través de aquel político importante. Y ahora ver que llegan Pablo y Bernabé y que están para quitárselo, por así decirlo, esto lo molestó, lo preocupó y él puso manos a la obra para no perder a un cliente
tan preciado para él. Porque si lo perdía, esto representaba un significativo ingreso económico menos para este brujo. El párrafo menciona, hermanos, que personas políticas y con autoridad famosas recurren a brujos. Aquí lo plantea como en tiempo pasado, pero he de decirles, hermanos, que esto está muy relacionado, esto es real, el mundo espiritual es muy real, y esas personas que nosotros vemos allí, que llegan, que alcanzan la fama, que alcanzan el poder, que alcanzan la autoridad, no están allí por una cara bonita, no están allí por casualidad o porque no tenían nada mejor que hacer o porque son los más talentosos con la voz o la elocuencia que tienen. Ellos están muy envueltos en el mundo espiritual. Muchos de ellos recurren a brujos, a hechiceros, a personas de las tinieblas y, por supuesto, que siguen los consejos que les dan políticos famosos, estrellas de cine, del deporte y personas que ni nos imaginamos tienen esa conexión con lo espiritual. Y como ya mencioné, no llegan a esa cima del mundo por casualidad. Ellos dan algo a cambio, firman algo a cambio, así como un siervo del Dios verdadero se dedica a Jehová, también estas personas se dedican no a Jehová, sino al mal, y tienen votos y compromisos que cumplir. Por supuesto, no vamos a generalizar y decir que todos, pero sí una gran parte. Así como el Dios verdadero tiene una organización, el Dios de este mundo también tiene una organización que está delante de nuestras narices y ni cuenta nos damos muchas veces. Pero ese es un tema aparte. Vamos ahora a continuar, pero esto sale por lo que menciona el párrafo. Parte B. ¿Qué hizo Saulo para evitar que Bar Jesús, el brujo, apagara el interés de Sergio Paulo? Bueno, el relato continúa, y esto es muy interesante, hermanos, esto nos deja reflexionando. Dice que Pablo se llenó de Espíritu Santo en ese momento. Recordamos que la Biblia dice que los profetas de las escrituras hebreas se llenaban de Espíritu Santo, o que en algún momento el Espíritu Santo entraba en acción o en operación sobre el siervo del Dios verdadero. Y esto los facultaba para realizar hazañas o tareas sobrehumanas. En este contexto, Pablo se llenó de Espíritu Santo. Note, se llenó, como cuando alguien llena un tanque de gasolina de un vehículo. Y dice que lo miró fijamente. Y tome en cuenta esto, porque a veces pensamos que tener Espíritu Santo es nada más amor y paz para con los demás y los mejores deseos, pero aquí también muestra otra faceta. Le dijo, tú, que estás lleno de toda clase de fraude y toda clase de maldad, tú, que eres un hijo del diablo y enemigo de todo lo justo, ¿cuándo dejarás de torcer los caminos rectos de Jehová? Eso le dijo Pablo a este brujo delante del procónsul y de los que estaban allí presentes. Pero no solo eso le dijo algo más. Mira, la mano de Jehová está sobre ti, te quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante, una espesa neblina y oscuridad cayeron sobre sus ojos y comenzó a buscar a su alrededor a alguien que lo llevara de la mano. Es un punto que nos deja pensando porque, recuerde, creemos que nada más tener Espíritu Santo es amor y paz y no buscamos conflicto con nadie y solo queremos estar en paz y ser amables y ser bondadosos y ser buenos, y si alguien nos trata mal ponemos la otra mejilla y no devolvemos mal por mal. Podríamos incluso quedarnos callados para no generar conflicto y no dar un mal testimonio, pero mire aquí cómo Pablo, empoderado, lleno de Espíritu Santo, no se dejó. Literalmente lo puso en su lugar y demostró que era un hombre malo y que el poder de Dios, el poder de Jehová, es superior sobre el poder de las tinieblas. Literalmente lo demostró.
Esto nos hace pensar la otra historia, que hay historias en la Biblia que muchas personas no les gusta hablarlas porque dicen que eso no está bien, dicen que eso no es amor, que eso no está demostrando que Dios es amor. Pero vamos a recordar la historia de Eliseo. Cuando unos niños se burlaron de él, un grupo de niños adolescentes salieron y lo insultaron, ¿qué hizo él? Dice, también él tenía el Espíritu Santo, literalmente, y él invocó el mal sobre ellos y dice que salieron unas osas y eliminaron a aquellos burlones. Entonces, hermanos, esto nos deja una lección para meditar muy importante. Es verdad, Dios es amor, pero cualquiera que se mete con uno de sus siervos puede hacer que sufra las consecuencias en ese momento o un poco después, o mucho después, pero no quedará impune. Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Dios es amor, pero las acciones que cada persona comete también traen consecuencias, y Dios no exime de esas consecuencias a las personas. Repito, esta es una faceta que a lo mejor no mucho la comentamos, no mucho nos parece, y eso es comprensible ya que hoy el Espíritu Santo no se manifiesta de esta misma forma como pasaba en tiempos bíblicos. Hay una notable diferencia. Hoy alguien le desea el mal a otra persona o le dice que le va a pasar algo malo por lo que está haciendo, ya lo pueden tachar que está agrediendo, que está violentando, que está ofendiendo y que eso no está bien y que eso no es ser ejemplar y que así no hay que hacer. Pero vemos que en tiempos bíblicos la cosa funcionaba un poco diferente de hoy. Párrafo 8. ¿Cómo podemos imitar el valor de Pablo? Bueno, es bueno ser prudentes. A veces la mejor pelea, esto aplica a tiempos modernos, es la que no se lleva a cabo. Y no estamos hablando que hay que pelear, pero debemos siempre actuar con prudencia. Nosotros no tenemos nada que demostrar, nosotros tampoco tenemos estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, a quien también vemos como en el caso del apóstol Pablo, que sí las tenía. Ellos tenían el Espíritu Santo como credenciales que podían exponer delante de los demás. Pero eso no significa que vamos a dejarnos intimidar por quienes tratan de apagar el interés que alguien siente por el mensaje. Pero repito, lo mejor es ser prudentes si vemos un peligro, una persona irrespetuosa o violenta. Lo mejor es retirarnos. No tenemos nada que demostrar, no es necesario que entremos en dimes y diretes o en condenaciones o incluso en amenazas. No, lo mejor por prudencia, por prevención, es mejor retirar o evitar, no por cobardía, sino, repito, por prevención. Eso es diferente de dejarse intimidar, de dejarse vencer o dominar por el miedo a la otra persona. Es cierto que usamos palabras agradables sazonadas con sal, pero esto no significa que vamos a pecar de prudentes y a quedarnos de brazos cruzados cuando alguien ponga en riesgo el bienestar espiritual de otra persona. Ahora bien, si estamos dirigiendo un curso bíblico y llega alguien a decir acusaciones falsas, no nos vamos a quedar callados, podemos incluso hablar al respecto. Y hay historias que hemos leído, historias. Una muy reciente que vimos hace poco era de una hermana que estaba dirigiendo un curso bíblico. Llegó a alguien, dijo unas acusaciones falsas en medio de la clase de curso bíblico y la hermana mantuvo la compostura y le dijo a la persona, ¿notaste? La hermana aquí presente, mi maestra de la Biblia, no perdió la compostura y eso es lo que yo quiero aprender, ese nivel de autodominio, de autocontrol. Y la otra persona no pudo demostrar las acusaciones falsas. Así que una cosa es que alguien tire, por así decirlo, piedras, tire acusaciones, pero muchas veces no tienen pruebas sólidas que las respalden. Y en ocasiones, aunque así fuera, recuerde que cada quien es responsable de sus acciones y que usted y yo vamos a responder
explícitamente por nuestras acciones y cada ser humano responderá a Dios por sus acciones individuales. Y eso podemos usarlo para razonar con nuestro estudiante. Congregaciones perfectas no existen, ninguna, ni de ninguna otra denominación. Si adentro de la organización hay imperfecciones y errores, no creamos que allá afuera las demás denominaciones o grupos religiosos están en una mejor posición. Es más grave aún lo que ocurre. Y esa honestidad, ese nivel de honestidad también se aprecia de parte de algunos estudiantes de la Biblia, que no les pintamos las cosas como lo mejor y lo más perfecto del mundo, sino con honestidad somos personas imperfectas tratando de hacer la perfecta voluntad del Padre. Tampoco podemos permitir que el miedo nos impida denunciar a la religión falsa, pero nuevamente repito, esto no quiere decir que si vamos a ver a las personas de otra religión predicando en un parque o los vemos en su reunión religiosa, vamos a ir a interrumpir y a acusarlos, o a lo mejor se nos viene a la mente la película de la organización donde los hermanos iban a repartir tratados a la capilla donde estaban teniendo su reunión religiosa. Eso sería actuar con imprudencia, con falta de tacto, con falta de prudencia, de buen juicio incluso. Y hay hermanos que tienen ese espíritu, ese celo por ir y arremeter contra estas personas y decirles de frente algunas cuantas verdades, pero ese ya no es el método que promueve la organización. Entonces, es bueno siempre estar preparados para defender nuestra fe, pero en la medida de lo posible es mejor evitar conflictos que puedan provocarnos un daño colateral a futuro. Recuerde, muchas de estas personas no juegan limpio, no van a quedarse tranquilos por algo que les dijimos, así que no sabemos qué represalias pueden tomar después, y por eso es bueno ser prudentes. Ese es el mensaje práctico y aplicado, y pasamos ahora a una palabra de ánimo. Párrafo 9. ¿Qué ejemplo les dieron Pablo y Bernabé a quienes dirigen hoy las congregaciones? Número 1. Trabajaban juntos, en unidad, como un equipo para hacer la voluntad de Dios. No buscaban protagonismo, no buscaban quién era el más famoso, quién parecía el más importante, quién era el que mandaba allí. No, tampoco andaban buscando protagonismo. Recordamos las palabras de Jesús: todos somos hermanos, el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Estas palabras son muy bonitas y suenan muy bien, y nuestro Señor Jesucristo dice siempre la verdad. Él no se equivoca. Y esto hace pensar a quienes hoy trabajan como ancianos, si es así como se siente la unidad del cuerpo de ancianos del cual ellos forman parte. ¿Se siente esa misma unidad? ¿Se siente que son amigos, que se apoyan mutuamente? ¿O por el contrario, tienen que andarse cuidando o cubriendo las espaldas porque en cualquier momento pueden sentir que les van a dar una puñalada por atrás, como una traición a sus espaldas, porque andan buscando quedarse con el puesto del otro o quitarlo o removerlo del cuerpo sin ninguna justificación válida? Es lamentable, pero a veces hay algunos nombrados que tienen una actitud, como vimos en el estudio de la atalaya, muy inmadura, generan mucho conflicto, andan a veces teniendo rabietas o haciendo ciertos berrinches, y esto genera una gran enemistad con otros coancianos. Eso no está bien, esa no es la manera que nuestro Señor Jesucristo espera que los ancianos trabajen en tiempos modernos. Esto no solo pasa en las congregaciones, este principio se aplica a los comités de sucursal, incluso a los 9 hermanos que dirigen la obra mundial. Ellos se reúnen, según hemos leído en las publicaciones, todos los miércoles en la mañana, a saber si lo siguen haciendo de esa forma. Ellos también se espera que trabajen de esta misma forma, en unidad, que se apoyen y que no anden buscando protagonismo o, en el peor de los casos, traicionarse a
las espaldas del otro para ponerle un tropiezo, y nuevamente ese es el principio, el ejemplo que dejaron Pablo y Bernabé. Entonces, hermanos, estos comentarios son un poco reflexivos, van más allá que solo leer lo que está escrito en el párrafo. No es lo mismo leer, hay que trabajar en unidad, y pasamos al siguiente párrafo, pero no pensamos qué es lo que eso implica en la vida real. No pensamos hasta qué grado la unidad o el trabajar en un equipo juntos puede afectar o no afectar a otro compañero del cuerpo de la congregación. Pasamos al último párrafo. ¿Cómo era el trayecto entre Perga y Antioquía de Pisidia? Pues no era un lugar o un trayecto bonito, fácil, ya que se encuentra a unos 1100 metros sobre el nivel del mar. Seguro era un clima muy cálido, claro, no como hoy. El clima no estaba alterado como hoy lo han alterado los poderosos a su sabor y antojo. El hombre está destruyendo el planeta con herramientas que en tiempos bíblicos no estaban, por supuesto, y ellos tenían que atravesar esas montañas llenas de asaltantes, seguro de animales salvajes también, y para colmo es probable que Pablo ya sufriera de problemas de salud. A pesar de él ser un ungido, de tener el Espíritu Santo, la Biblia dice que él también sufría espinas en la carne, quizás un problema de ceguera. La Biblia dice que en una ocasión una serpiente lo mordió, una serpiente mortífera, pero no lo mató. Y eso nos enseña, hermanos, lo que hemos visto, que aunque pasemos por el agua, no nos vamos a hundir. Jehová no va a dejar que nos hundamos, pero tendremos que pasar por el agua. Tendremos que mojarnos, por así decirlo. Y eso fue el ejemplo de Pablo. Pasó por el agua, sufrió picaduras, enfermedades, pero no se hundió. Jehová y Jesucristo estuvieron pendientes de él en todos esos momentos. Bien, hermanos, esta fue entonces la consideración guiada de esta semana. Hemos reflexionado, hemos considerado esta información. Esperamos que sea de beneficio en una mejor comprensión de esta parte que se estará considerando. Así que muchas gracias si llegaron hasta acá. Quiero invitarlos amablemente a que puedan suscribirse, dejar su like y compartir este video. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos saludarnos hasta una nueva transmisión.